Hola buena gente, gracias por asistir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, en plena luna nueva, había pensado hablar de la astrología y otras maravillas, y ha coincidido, por casualidad, con uno de los eventos más impresionantes del cielo desde nuestra perspectiva, aquí en la Tierra, un eclipse híbrido de Sol visible desde algunos lugares del planeta. Trataremos estos temas de la astrología y otras valiosas prácticas en un día tan especial como hoy. Quiero mandar un saludo a todo aquel que intenta descifrar el cielo, la tierra y nuestra naturaleza para facilitarnos la vida. Miremos pues este tema a través del caleidoscopio a ver qué vemos. Está muy claro que los seres humanos nos hacemos muchas preguntas difíciles de responder. Vamos por ahí buscando esas respuestas y es increíble porque a veces las encontramos, o creemos que las encontramos, en cualquier sitio. Unos trozos de papel, unas piedras tiradas al azar, un pozo de café, una bola de cristal, cualquier objeto que otra persona supuestamente dotada para comprender ese lenguaje oculto sepa manejar. Esto es importantísimo porque tenemos la necesidad de ser vistos por otro ser humano. Preguntarle a ese otro si nos ve, si nos reconoce, si vislumbra nuestro pasado, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Alguien que no salga espantado frente a nuestra imagen más oculta. En relación a nuestro cuerpo, esa era antes también la misión del médico, por ejemplo. Alguien importantísimo en la comunidad que reconocía nuestro cuerpo sin miedo, con aceptación, que nos tomaba la mano, que nos miraba a los ojos, buscando indicios para encontrar respuestas que nos ayudaran a restablecer el bienestar que da la salud. Del espíritu se ocupaban los representantes de la religión, que también escuchaban y podían perdonar en nombre de Dios, y ofrecer un poco de paz a cambio de algunas cosas, algún donativo o de la permanencia dentro del rebaño que regentaban y que les otorgaba tanto poder. De nuestra mente se empezó a ocupar la psicología, que nos analizaba de una forma muy racional y que nos intentaba ofrecer soluciones más bien prácticas y convenientes socialmente, aunque surgieron ramas mucho más liberadoras posteriormente. Anteriormente a todos ellos, otras personas habían desempeñado esos papeles, englobando todas nuestras facetas con una visión más holística de la vida, pero fueron poco a poco relegadas y sustituidas a medida que nuestra visión se fragmentaba y el negocio se ampliaba. Ese deseo de ser escuchado y percibido sin ser juzgado nos acompaña. Necesitamos realizarlo para aceptarnos a nosotros mismos, para renovarnos y renacer, para compartir nuestra humanidad. Y la verdad, cada vez es más difícil encontrar un alma serena que guarde esa distancia necesaria, dándonos el consuelo de la escucha y la comprensión. Las máquinas nos analizan y diagnostican a trocitos, y más que acompañamiento se nos ofrecen cifras estadísticas mucho más inciertas que una mirada de ánimo cercana. Pero nosotros, por eso, necesitamos poder expresar nuestros pesares físicos, intelectuales, emocionales y espirituales en una unidad, esa que somos cada uno de nosotros. No podemos dividirnos para que nos ayuden con el cuerpo, descuidando el alma y el espíritu, ni al revés tampoco. No necesitamos juicios ni sombrías perspectivas hipotéticas, tampoco alargar nuestras penurias buscando escurridizas soluciones en interminables sesiones o consultas. Entonces la gente
busca la compañía de personas que siempre han estado allí en nuestra historia y que ante la falta de las tan ofertadas certezas resurgen adaptando su servicio justo a lo que necesitamos ahora, con una visión que abarca nuestra totalidad, para intentar darnos esas respuestas o al menos para ir tirando, ir manteniendo nuestro maltrecho equilibrio. Pero es curioso que esas personas no tienen las respuestas que les pedimos. Igual que el médico se apoya en la última tecnología, ellos no son más que canales que reciben información desde otro lugar a través de cualquier cosa o método y la interpretan. Hay ciencia en algunas de estas prácticas porque hay mucha observación de muchísimos años y hay un registro de resultados de lo que se va observando, y a eso se le puede llamar aprendizaje, incluso ciencia. Yo pienso que acudir sistemáticamente a alguien para que nos dé alguna certeza no es lo más deseable. Pero nadie sabe, excepto el interesado o la interesada, la necesidad que le mueve y las herramientas que necesita para resistir. Y tampoco conocemos el proceso por el que alguien tiene que transitar. Sé seguro que si nos ponemos en manos de una persona, esa debe de ser no solo honesta e independiente, sino gozar de cierta sabiduría. Un médico, un sanador o un astrólogo tienen en un momento determinado mucho poder sobre la persona en estado de vulnerabilidad que prácticamente queda en sus manos. Sus palabras pueden sanar o hacer muchísimo daño. Por eso en todos los casos debemos escoger muy bien la ayuda, no creer que cualquiera tiene la llave que nosotros necesitamos para mejorar o sanar, porque realmente solo nosotros tenemos esa llave y esa persona a la que acudimos debe guiarnos hacia nosotros y nosotras mismas para descubrir las respuestas, que en definitiva solo nosotros poseemos. Debe ayudarnos a encontrar nuestra propia voz, tanto física como espiritual, e instruirnos en esa capacidad de escucha que tenemos bastante atrofiada. En general, acudir a otro ser humano para que nos confirme nuestra existencia como individuos únicos en busca de humanidad es algo maravilloso. Preguntar y encontrar respuestas hasta en un pozo de café es un acto extraordinario que nos transmite humildad y nos recuerda que en todo está todo y que podemos encontrarnos en lo más sencillo. En la homeopatía, por ejemplo, tan reconocida y utilizada en algunos países durante mucho tiempo y tan denostada en otros momentos, más interesados por tratamientos más caros y complicados, lo primero que hay que aprender es a observar en detalle los síntomas más sutiles que se manifiestan y que son la forma que tiene el cuerpo de hablarnos y llamar nuestra atención. La observación y la consciencia sobre nosotras mismas es la puerta más grande hacia la curación. Observarnos y, una vez más, escucharnos. Recurrir a cantidades infinitesimales de sustancias naturales para activar nuestro propio cuerpo y conducirlo a la restitución del equilibrio me parece maravilloso. Para mí es una ciencia con años de observación que nos demuestra el poder de la energía sutil que hay en todo y de cómo reaccionamos a cantidades ínfimas de esa energía con resultados muy positivos. Ahí tenemos otras prácticas como la legendaria acupuntura, que igualmente estimula sutilmente nuestros puntos energéticos para también, en este caso, hacer reaccionar al propio cuerpo a poner en marcha sus propias fuerzas. O el qigong, que tiene en cuenta nuestra energía y también la modela, la trabaja. La incertidumbre y el miedo nos atormentan a veces y no nos basta con el presente. Parece que queremos ver el futuro. ¿Para qué?, pregunto.
Supongo que para estar más preparados o para intentar dominarlo o cambiar un hipotético destino. Un buen canalizador, una buena canalizadora, siempre nos llevará por caminos que disipen nuestros temores, empujándonos a visualizar imágenes constructivas. Es lo mejor y yo diría que lo único que podemos hacer. Superar nuestras inseguridades y rendirnos a la vida con confianza, actuando de una forma positiva. Es también maravilloso que alguien en un lugar distante envíe energía sanadora y amorosa hacia otra persona, llena de buena intención y de buen deseo. Es magnífico que tengamos la capacidad de querer transmitir amor y equilibrio a otro ser humano que quizás lo necesita. Todo lo que hacemos tiene sentido. En realidad, el espacio no existe para estas cosas. Nada es inútil y tenemos en nosotros grandes conocimientos y capacidades que se han ido perdiendo, olvidando o desfigurándose, pero que aquí están, en nosotros. Siempre me parece una pena que haya que desaprovechar el saber acumulado en aras de nuevos avances. ¿Por qué no colaborar para el bien común? Bueno, de una manera natural e intuitiva, algunas personas tienden a hacer esto, a aprovechar los distintos saberes. Pero de todos estos métodos llenos de tanta sabiduría, el que a mí más me maravilla es la astrología. ¿Quién puede dudar de la influencia de los astros? Hay que estar ciego para no percibir esa influencia en la naturaleza y por tanto en nosotros y nosotras. Hay que ser muy negacionista para no intuir la invaluable fuerza de nuestra estrella sobre nuestro sistema. Mirar al cielo y dejar constancia de cómo estaba cuando alguien nació. Buscarnos en las estrellas, en el universo, me parece grandioso. Percibir a los astros llenos de vida y de mensajes, en movimiento perpetuo, como en una danza y en un diálogo entre ellos. Igual que encontrarnos en lo microscópico, vernos reflejados en ese espejo que es el universo que nos rodea, me sobrecoge. Porque aunque ahora ese cielo al que preguntamos no es más que un dibujo en un papel, como un mapa, con muchísima información implícita, ese dibujo es el resultado de milenios de contemplación directa del cielo, de asombro y de admiración, de conexión con lo incomprensible y eterno. En realidad, esa es la información que nos da el firmamento. Y no hay ni que ponerla en palabras, es inmensa esa información. Me gusta mucho escuchar a astrólogas y astrólogos de hoy en día por su forma de tratar la astrología. No para saber qué va a pasar, sino para disfrutar de esa sabiduría que cada vez hace descripciones de nuestras fortalezas y debilidades más comunes y que intentan reconducirnos hacia la aceptación de nuestra naturaleza humana, tal como somos y tal como podemos realmente convertir en consciencia esos movimientos celestiales para elegir caminos voluntariamente. Personalmente, solo el hecho de mirar al cielo estrellado me sobrecoge, me inspira, me pone en mi sitio, me centra, me acerca a la grandeza que nos rodea y también a este cuerpo mío tan minúsculo y que sin embargo de una forma tan humilde y de alguna manera desde esa mirada se convierte en el centro de un universo esplendoroso que le rodea, como todo lo que existe. Como poeta, estos versos de Silvio Rodríguez me llegan al alma. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir
tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. Cuál son culpables los versos de que haya noche y estrellas. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.